Estimados amigos, muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luis Manuel Rivera y en nombre de Power People, Hotel Leading Consulting y Barman Academy, les damos la más cordial bienvenida a esta charla que será por demás interesante para todos ustedes. Es una charla muy bonita donde vamos a hablar del mundo del barman management, cómo es que el barman se va a blindar en todos sentidos, no solamente en la parte operativa, sino en la parte de las finanzas. Y para ello voy a presentar a mi colega, gran profesional, a Carlo Proverbio. Carlo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido, gracias por Muy bien, muy bien. A esta dupla. Muchas gracias, Luis, muy bien. Pues vivimos en el Caribe, así que yo creo que muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por invitarnos a esa charla, pues muchas gracias a todos los que nos van a seguir en directo, a los que van a ver el vídeo más tarde, más adelante. Pues obviamente agradecer a Barman Academy para que nos dé la oportunidad, ¿no?, de llegar a esa grandísima comunidad que prácticamente es una familia. No sé si pasa lo mismo en finanzas y vosotros sois más de número. Nosotros como bartender, digamos que somos más una familia. Y entonces, pues sí, como dijiste tú, vamos a hablar hoy de algo interesante, ¿no? El bar management, o sea, cómo manejar lo que es el bar. Lo veremos desde dos puntos de vista, dos perspectivas. Lo que es la parte operativa, administrativa, lo pobre, como digo yo, de mi parte. ¿Por qué? Porque también si llegué a ser ejecutivo, pues hoy pues te tengo a ti a mi lado, que eres un experto de finanzas, así que la parte financiera la dejo a ti hoy, ¿eh? Claro que sí, y de verdad, fíjate que está pasando un fenómeno muy interesante. Hoy por hoy, los headhunters lo que están buscando son ejecutivos integrales, que no solamente sean expertos en su área, sabemos que son profesionales, y en los perfiles están buscando enfoque en el modelo de negocio, en enfoque en las finanzas, enfoque en la administración, liderazgo, y entonces esto cobra mucha relevancia porque el ejecutivo debe ser más completo, más competitivo. Y es por eso que de verdad me encantó realizar este programa, porque estoy seguro que vamos a hacer un súper buen match. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Gracias a quienes nos están acompañando, de verdad, bienvenidos todos. Por aquí voy a estar viendo sus preguntas y pues lo vamos a hacer muy dinámico, Carlos. Adelante. Claro que sí. Como dije, pues somos sin familia, así que es una charla introductiva entre amigos antes de todo, una comunidad de los bartenders, es una comunidad muy grande. En ese caso imagino que la mayoría de la gente pues obviamente es de habla hispano, que aún más nos hace una familia aún más grande. Yo, como veis de mi acento, pues no soy de origen habla hispano, pero pues más o menos ahí me defiendo, ¿no? Soy de origen italiana, pero ya vivo en el mundo habla hispano de hace más de 5 años, ¿no? Viví una parte en España y ya desde más de 2 años aquí a México, ¿no?, desde cual estamos conectados. Pues lo siento mucho, yo desde el Caribe, tú desde Ciudad de México, cambio un poco, lo sé, pero bueno, por lo menos que merece el hecho que haya viajado hasta aquí yo, ¿no? Claro. Y hoy, pues sí, vamos a ver un poco los temas a tratar que vamos a dar y a tratar en el curso, ¿no? Entonces, antes de todo, pues me gustaría un poco hacer una pequeña presentación de lo que es el curso de Bar Management, ¿no? Aquí vamos a ver, tenemos dos empresas que es, una la represento yo, que es la Hotel Leading Consulting, y la otra es Power People, que está representado por el licenciado Luis. Y vamos a ver, digamos, un poquito, nada más para que la gente tenga un poco ahí más claro, pues, quién somos y por qué vamos a dar ese seminario. Hablando del licenciado Luis, pues, obviamente es un gran profesional, estuvo director de finanzas de varios hoteles, llegó a ser también director financiero a nivel corporativo, es un contador público, hizo una colaboración por más de 8 años con el TEC de Monterrey, que es una de las universidades más conocida y reconocida aquí a México y no solo. Por medio de Power People han hecho una capacitación a más de 3.000 colaboradores y más de 700 ejecutivos en lo que es el programa de certificación en finanzas. Y pues aparte de eso es también autor de 2 libros y por ahí me dicen que andas por el tercero, ¿no, Luis? Así es, estamos muy emocionados porque el tercer libro, bueno, el segundo habla acerca del mundo de la administración financiera en alimentos y bebidas, desde todos los ángulos, hoteles, restaurantes,
hoteles boutique, all inclusive y demás. Pero este tercer libro está muy interesante porque precisamente se llama Las 5 claves del éxito de un hotel o de un restaurante, donde vamos a ver cómo todas esas piezas se entrelazan, cómo las finanzas se van entrelazando con la administración, con la operación, y va a llevar de la mano al ejecutivo a que logre sus objetivos, ya sea como ejecutivo en un hotel, en un restaurante, en un bar, o como propietario incluso. Los vamos a llevar de la mano y va a ser un libro que de verdad lo hice con muchísimo cariño y pues ya pronto les daré noticias, Carlos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguramente es un libro que tenemos que añadir todos nosotros y todos ustedes que se dedican al mundo de la administración, ¿no? Cuando hablamos de bar manager, normalmente, pues dependiendo del contexto en el país en el cual vamos a vivir, digamos que el ruelo un poco, ¿no? Lo que hace el bar manager es distinto, pero cuando hablamos de bar manager, ¿no? Como está el management por medio, yo creo que siempre es importante, sería bueno que la gente supiera toda la parte administrativa, ¿no? Yo me he topado con algunos bar managers que eran, digamos, el bartender más capacitado, se llevaba un poco la gestión del bar como tal, pero era nada más la gestión de la parte operativa, digamos, ¿no? Y sabemos que cuando hablamos de un manager completo, pues obviamente tienes que ver toda la parte administrativa, toda la parte de procesos, los protocolos, los estándares y varias cosas, ¿no? Entonces, en este curso, sí, esto lo vamos a ver. Por otro lado, pues tenemos a un servidor, ¿no? Yo también me dedico a ese mundo de la hotelería desde hace más de 18 años. Pasé por varios niveles de bares y restaurantes. Estuvo también director de restaurantes. Estuvo en 2 restaurantes con una estrella Michelin y varios bares. Cliente más de varios bares, esto sí. Pero trabajando no muchísimos. Me titulé en lo que es el International Wine Sommelier. Tengo el título de Wine Sommelier. Igual lo tengo de lo que es Cigar Sommelier. Es una pasión que nació hace 2 años. Y el último es este año, al principio, antes que empezara a pasar todo lo que está pasando, pues me titulé como Master Spirits, que pues en teoría es el grado más alto en relación a lo que son los destilados. Los últimos 2 años he trabajado por una cadena hotelera española aquí a México y me llevaba a nivel corporativo todo lo que era el tema del beverage, ¿no? Se tenían 63 bares, pues y entonces ahí era importante desarrollar alguna habilidad, ¿no? Tanto operativa como administrativa y financiera. Entonces, vamos a ver un poquito el día de hoy lo que son los temas que vamos a tratar en el curso de Bar Management. Es una charla que no quiero que sea muy aburrida, por lo cual vamos bastante rápido, dinámico, porque voy a interactuar con mi amigo y colega estimado Luis. Igual, si tenéis alguna pregunta, sin problema, hacerla pasar por lo que es el comentario de Facebook y con eso pues le vamos a contestar. Pues empezamos diciendo que en ese curso seguramente vamos a ver cuáles son los fundamentos del bar, ¿no? Y por fundamento del bar, pues quiero decir que es un cóctel, las herramientas, la cristalería y toda la parte básica de lo que es un bar. Luego vamos a ver la ambientación y el tipo de bar, o sea, cómo hacer la parte de ambientación en un bar, qué diferencia hay entre un bar, una disco, un antro, una cafetería, un café y un gastrobar. Cada uno tiene, digamos, una identidad muy precisa. Luego tenemos también la parte de diseño y estructura, pues ahí vamos a ver cómo desarrollar, digamos, nuestro bar, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, poner la barra en un lado u otro puede ser más rentable o menos. Poner una mesa o una silla que ocupe más espacio o menos puede ser más rentable o menos. Y eso lo vamos a ver con el tema de finanzas, ¿no? ¿Por qué es tan importante el número de silla, por ejemplo? Y vamos a ver, pues, obviamente, por supuesto, cómo estructurar nuestra barra como tal, ¿no? Tanto el jockey como dónde posicionar la cristalería, como si necesito una nevera o un congelador, si necesito una cierta herramienta o menos, ¿no? Eso hace la diferencia entre hacer unos 100 cócteles más o menos. Y pues si hablamos en el mundo de los negocios, pues significa bastante dólares o euros por el medio, dependiendo nada más de cómo yo estructuro mi bar. Veremos, por supuesto, toda la parte de bebidas alcohólicas. Vamos a ver los checklists, ¿no? Entonces, cómo abrir un bar, cómo cerrarlo, cómo hacer un cambio turno,
cómo ver y darle seguimiento a los eventos. Vamos a ver cómo estipular y redactar un manual de operación, ¿no? Manuales operativos. Vamos a ver todo el tema del par stock, entonces el producto que yo necesito, cómo lo calculo y todo. Y aquí en esa parte pues va a entrar obviamente el licenciado Luis, el análisis de costo. Vamos a ver un poco el costo general del bar, los escandallos que son la receta, o sea, costear la receta, cuánto me vale un mojito, cuánto me vale hacer un Negroni, un Manhattan, ¿por qué? Y obviamente pues ahí también entra lo que es la garnitura. Vamos a ver cómo vender más, ¿no? O qué no hacer para que no nos caiga en la venta, porque cuando hablamos de venta tenemos que ver tanto la técnica para subirla como las cosas que no tenemos que hacer para que se baje. Vamos a ver un poquito también todo el manejo del personal, la parte de marketing y publicidad. Vamos a ver lo que es la pirámide de habilidades, ¿no? Empezando desde la parte más baja de esa pirámide, cuál es la base que tienes que tener hasta llegar a la cima, a la punta, que es obviamente el liderazgo. Y luego tendremos una masterclass gratuita de 3 horas, que es una adicional que quiero hacer, que es el especial de la historia de la coctelería y los efectos del alcohol y el consumo responsable, ¿vale? Entonces, nos adentramos un poco más desarrollando un poco los puntos y vamos a ver, antes de todo, la parte introductiva. ¿Por qué para mí es importante? Porque aquí dice, no existe mejor satisfacción para el mentor que saber que uno de sus alumnos ha conseguido gran éxito. Desde siempre lo que me conocen, no sé si por ahí anda alguno que ha tenido la colaboración conmigo en algo, pues sabe que yo creo firmemente que quien sabe más siempre tiene que guiar a lo que sabe menos por X razones, ¿no? Y pues una de las satisfacciones más grandes que puedes tener es que como mentor sepas que tus alumnos, ¿no? O tu colega que había recién empezado, gracias a ti, ha podido entreprender una carrera distinta, ¿no? Le abriste un poco la calle y con eso consiguió grandes éxitos, ¿no? Eso creo que tiene que ser un poco la clave de cuando vamos a trabajar. Yo siempre digo que no voy a trabajar por la nómina, voy a trabajar por conseguir resultados. Y los resultados vienen tanto por la empresa y pues obviamente van a ser satisfacción para el huésped y la parte económica, pero también con todos tus compañeros, ¿no? Entonces, si los compañeros pueden hacer una buena carrera gracias a ti o con tu ayuda, yo creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? La hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad y por qué es tan importante? Muchas veces en los hoteles pasa que nos olvidamos un poco que somos una industria de la hospitalidad, ¿no? Entonces nos ponemos en la operación, nos ponemos en los números, lo que sea, y nos olvidamos que la gente viene ahí para gozar, para disfrutar sus vacaciones, ¿no? Que a lo mejor le han costado muchísimo tiempo ahorrar dinero o muchos esfuerzos para llegar hasta allá. Entonces, ¿qué es la hospitalidad antes de todo? Pues es una virtud, una calidad que consiste en tratar bien y con amabilidad al prójimo, ¿no? Es de origen latina y pues contempla lo que es la asistencia y la atención a todo lo que lo necesitan. En la antigüedad era una de las virtudes más valoradas y es por eso que la gente se lo tomaba casi como una obligación, el hecho de que tenía que ser amable con lo que eran los desconocidos, los viajeros y las personas extranjeras, ¿no? Imagínate si solamente, Luis, la gente pusiera en parte modo on, ¿no? Digamos, la última parte, ¿no? Ser amable y ser hospital con las personas extranjeras. Todo el tema de racismo prácticamente no existiría, ¿no? Claro, es muy importante. Yo creo que quien se dedique a la hospitalidad debe tener esa pasión por el servicio, ¿no? Por generar esa magia, ¿no? Entonces es fundamental la hospitalidad y es algo que caracteriza a los profesionales. Así es. Y en el curso pues vamos a verlo un poco más de cerca, vamos a ver en profundidad qué es, cómo utilizarla a que sea una ventaja para los hoteles y para los profesionales. Luego vamos a ver, obviamente, qué es un bar, ¿no? Como dije, vamos a ver el fundamento del bar. Entonces, antes de todo, tenemos que ver que el bar es un lugar de interacción social, ¿no? Entonces, un lugar desde siempre donde la gente se encuentra, ¿no? Sea amigos, sean novios, sean amantes, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, digamos, alguna pequeña regla y siempre
tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre debato es el hecho que está bien que el bartender, el barman, se acuerde el nombre del huésped y lo llame por nombre o no. Pues yo siempre digo, pues depende el ambiente en el cual estás trabajando. Si trabajas en un ambiente muy familiar en el cual conoces perfectamente casi toda la parte genealógica del huésped, pues no hay problema. Pero si trabajas en un hotel de 5 estrellas y tú llamas por nombre un huésped, pues no sabemos si la acompañante es su mujer, su novia, su amante o lo que sea, y entonces pues podemos arriesgarnos a algo que no va a ser tan bonito, ¿no? Si por si acaso pues ya vino ahí con otra persona que a lo mejor no era su mujer, ¿no? Y a lo mejor a su mujer le dijo que era la primera vez que iba a ese lugar. Entonces, tener la profesionalidad de una cierta forma y también tener un poco, no tanto un acercamiento familiar, digamos, es muy importante en algunos lugares. El término bar también tenemos que saber un poco, ¿no? La origen de esa palabra. ¿Por qué se llama bar? Pues se llama bar porque originariamente era la barra que está en la parte inferior, en la parte debajo de lo que hoy denominamos como tal, como barra, a donde los huéspedes descansaban sus pies. Aún sigue alguna barra que lo tiene, pero casi han desaparecido, ¿no? Y eso luego se fue evolucionando, llegando a lo que es la barra como tal, donde vamos a poner nuestra bandeja y luego, por ende, a todos los espacios que están en el entorno, ¿no? Y entonces, hoy en día llamamos bar a todo el espacio en el cual vamos a entrar. Es importante también que en un bar nunca se hable de algo, ¿no? Como, por ejemplo, la religión, la política y el deporte. Pues, ¿por qué? Pues porque obviamente son temas que pueden ser de conflicto, ¿no? O sea, si yo hablo de deporte con alguien y yo no le voy al mismo equipo, pues puedo arriesgarme a tener algún problema de comunicación con el huésped. Entonces, siempre es bueno tener una cierta profesionalidad y no hablar de algunos temas, digamos, que son relacionados a lo personal. Vamos a ver, por supuesto, en el curso quién es el barman, ¿no? La figura profesional del barman. Como vemos aquí, si lo vamos a leer por entero, ¿no? Dice que es un profesionista y un artista que tiene que tener una sólida formación multidisciplinaria, ¿no? Técnica de bar, diseño, enología, administración, creatividad e innovación constante en lo que son los conceptos nuevos de bebida. Muchos bartenders, pues obviamente, hoy en día no tienen todas estas habilidades, ¿no? Y se ha pasado al que esa habilidad la tiene que tener el bar manager o que la tiene que tener el mixólogo o depende de la figura profesional, dependiendo del país. Cuando eso debería ser la base de cualquier bartender. ¿Por qué? Porque siendo un lugar de hospitalidad, pues obviamente tenemos que hacer un conjunto de todo eso, ¿no? Porque tiene que ser rentable el lugar, tiene que ser rentable la parte operativa y obviamente pues hay algunos argumentos que son imprescindibles. Aquí tenemos algunas reglas, por ejemplo, del ser un buen barman, ¿no? Hay algunas que me gustan mucho, que como por ejemplo la 2, que dice la misión del barman es arreglar, no embriagar. Y esto creo que es algo interesante desde el punto de vista de la hospitalidad y del lado económico. ¿Por qué? Porque pues si yo le voy a dar una cantidad de alcohol que es superior a lo que es el escandallo de mi receta, pues obviamente ya no voy a tener la misma rentabilidad. Algunas otras que me gustan mucho es no ofrezcas nunca una copa sin una sonrisa, ¿no? Pues el huésped viene, como dije, con mucho esfuerzo en nuestro lugar, que sea un destino vacacional o sea un bar como tal, pues obviamente creo que una sonrisa, ¿no? Es algo que el huésped de todas formas se merece. Y luego también la última me gusta mucho, dice, siéntete orgulloso de ser barman, pero merécelo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que al centro y como protagonista no somos nosotros, ¿no? Y nos queremos poner en el medio de la atención cuando en el medio de la atención es el huésped. Entonces ahí, pues el barman juega un papel prácticamente fundamental para que el huésped se sienta importante y que regrese en nuestro lugar. Iremos a ver, por supuesto, que es un cóctel, ¿no? Tenemos, digamos, tanto la parte filosófica, poética de que es un cóctel, a lo que es verdaderamente, ¿no? Lo podemos clasificar casi como un licor por la estructura que tiene, pero obviamente sabemos que no lo es, y vamos a ver la diferencia entre lo que son destilados, lo que son licores, lo que son cordiales, ¿no? Y podemos decir que un cóctel es un compuesto de
espíritu de cualquier tipo, lo que es azúcar, agua y lo que es bitter, ¿no? Y pues aquí podemos ver que obviamente se hace a lo que es la fórmula original de lo que es un punch, ¿no? Veremos la importancia de la cristalería. La importancia de la cristalería desde el punto de vista científico, ¿no? O desde el punto de vista de marketing. Entonces, veremos el por qué elegir una cristalería o menos, qué hace más atractivo una cristalería o un cóctel y qué no. O ver también, por ejemplo, por qué esa cristalería es más adecuada desde el punto de vista científico, ¿no? Cómo exalta lo que es el sabor de nuestro cóctel o cómo puede disminuir nuestro sabor. Aquí, por ejemplo, puse un ejemplo muy sencillito. Dos copas completamente distintas que van a tener, digamos, el mismo producto, podrían recibir el mismo producto, que es un champán o un brut que sea. Una es mucho más alargada y la otra es mucho más estrecha. Entonces, ¿cuál es la correcta para servir un champán? ¿La de la derecha o de la izquierda? Pues obviamente tenemos que saber con causa de conocimiento qué tipo de champán, qué tipo de burbuja yo estoy sirviendo, ¿no? Si tengo una burbuja que tiene un perlage, ¿no? Que son esas burbujitas de gas carbónico, que es muy fina y persistente, pues lo voy a servir en una copa flauta o en una tulipa. ¿Por qué? Porque pues si lo pongo en una copa más ancha, lo que va a hacer es desperdiciar el carbónico de forma muy rápida. Pero si tengo un champán que tiene un perlage mucho más grueso, pues entonces la copa Pompadour, que es la que tenemos más alargada aquí, pues es una copa que podría recibir muy bien ese tipo de champán e inclusive valorarlo, ¿no? Y si lo pongo en la otra copa, pues a lo mejor no lo valoro como debería. Entonces, siempre es bueno ir midiendo un poco lo que es nuestro producto, nuestra materia prima, y de ahí tomar las decisiones correctas también en algo tan sencillo como puede ser la cristalería. Iremos a ver lo que es la funcionalidad de bar. Como dije, pues es importante que el bar sea organizado de una forma funcional a nivel estructural. Es aquí que se hace la rentabilidad y es aquí que se hace más corta o más larga la cola en tiempo de espera. Si yo tengo una barra que sea muy bien organizada, pues me permitirá obviamente dar un servicio fluido, el huésped es muy contento y tengo la oportunidad de servir mucho más tragos. Si tengo una barra que no está hecha de esa forma, pues obviamente lo que voy a tener nada más es un problema tras otro durante el servicio, porque pues obviamente no tengo la herramienta correcta en ese caso para dar un servicio de la forma correcta y que sea muy fluido. Iremos a ver también cómo elegir una técnica, ¿no? Ahora, si vamos a ver la diferencia entre un stir y un shakeado, a lo mejor casi todo pueden llegar a decirme, ah, no, si es que esto lo utilizo es por eso y el otro por lo otro. Perfecto, pero ¿por qué desde el punto de vista científico algunos productos y algún tipo de cóctel se preparan en stir y a otros se preparan en lo que es el shaker? Y luego, pues si pasamos al shaker, ¿por qué tengo varios tipos de shaker? Pues no son todos iguales. Cada uno, dependiendo de la forma que tiene, es por un resultado esperado. Y muchas veces lo que hacemos es, pues una coctelera vale la otra y ahí pues nada más es shakear, da igual 1 segundo, 3 segundos, 8 segundos y vámonos. Pues eso no, tiene un fundamento científico que vamos a ver paso a paso con todos los componentes que entran dentro de la coctelera para determinar si utilizo una coctelera 3 piezas, una Boston, una más grandota o una más chiquita para hacer una shake, si hago el throwing, si hago el stir, ¿no? Cada una tiene un porqué y es importante saberlo desde el punto de vista técnico y obviamente es en función del resultado que yo quisiera obtener. Vamos a ver, por supuesto, la fisiología del gusto. ¿Por qué? Porque pues todo lo que vamos a aprender de la materia prima, si yo no sé cómo funciona la parte que lo recibe de mi cuerpo, que en ese caso es lo que es el gusto y el olfato, pues obviamente no voy a poder utilizarla correctamente. De nada nos sirve estudiar muchísimo los destilados, los licores, la fruta, lo que sea, si no entendemos perfectamente cómo funciona nuestro gusto, cómo funciona nuestro olfato y a la luz de esto también luego podemos hacer el paso hacia adelante, que es el maridaje, ¿no? Muchas veces yo me he topado con profesionales que proponen maridaje y no pinta nada. O sea, ¿por qué? Pues porque no saben cómo funciona desde el punto de vista fisiológico nuestro gusto y nuestro olfato. Entonces, esa parte la vamos a ver muy en profundidad, digamos, en el curso y es algo que pues obviamente te va a revolucionar un poco tu manera de ver las cosas y
tu manera de utilizar la materia prima. Veremos el momento del drink. Es cierto que el huésped toma lo que quiere cuando quiere, por supuesto, pero también es cierto que cada tipo de cóctel está hecho por un momento específico del día, ¿no? Y eso nosotros lo que podemos hacer es brindar un óptimo, digamos, servicio, si así queremos llamarlo, para que te vayas a disfrutar muy bien tu cena o tu almuerzo, o destruir por completo la experiencia que vas a hacer luego en un restaurante. O al igual, yo he cenado muy bien, voy a un bar, me tomo algo que no era lo adecuado y lo que voy a hacer es destruir por completo toda la parte digestiva de esta cena. ¿Por qué? Pues porque la digestión sigue siendo parte de lo que es, por ejemplo, el maridaje, ¿no? Cuando hablamos de maridaje, la digestión juega un papel fundamental, la parte retronasal juega un papel fundamental. Si hablamos, por ejemplo, de puro, es súper importante saber qué te has comido antes para decidir qué tipo de puro te vas a fumar, porque si no, pues obviamente no vas a elegirlo de la forma correcta y lo que vas a tener además es un malestar general que no te lleva, digamos, a gozar de la experiencia como tal de fumarte un buen puro y de maridarlo con lo que habías comido o inclusive de lo que te estás tomando. Iremos a ver, por supuesto, todas las tendencias un poco del momento, ¿no? Tanto los ingredientes probióticos, la bebida fermentada, los zumos naturales, que son los superalimentos, ¿no? Y mucho más de todo lo que hoy en día compone lo que es la tendencia del momento, que quiero precisar, no es una moda. La tendencia es algo que tenemos antes de generar una moda, por lo cual la tendencia puede ser muy diferente de un país al otro. Entonces, cuando, por ejemplo, trabajamos en destinos turísticos como donde estoy yo, es muy importante saber el tipo de huésped hacia el cual yo tengo que hacer mi oferta. ¿Por qué? Porque pues obviamente en su país seguramente no van a tener la misma tendencia que en Francia, si es de Inglaterra, o Estados Unidos, si es de Canadá, ¿no? Entonces, hacer una buena oferta para nuestro huésped es también saber un poco también cómo se construye, de qué porcentaje se construye mi huésped, ¿no? De qué país. Siempre en lo que son las tendencias veremos lo que es la parte de los alcohol, de los no alcohol destilados, es decir, destilados que no son alcohólicos, ¿no? Y entonces aquí yo he puesto, por ejemplo, en la imagen Seedlip, que es una de la primera y la más conocida, y estos tipos de productos pues nos brindan un servicio, un apoyo muy grande para hacer un tipo de coctelería innovativa, si queremos verlo de esa forma, que es hacerlo sin alcohol, de una forma que nunca se habían hecho hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, con Seedlip, una de las ofertas que más me encantó cuando fui a la presentación en Madrid de ese producto fue probar un Negroni sin alcohol. Pues obviamente sabemos que un Negroni es un cóctel con cuerpo, que tiene una gradación alcohólica aproximada de 28 grados y pues obviamente tenerlo sin alcohol pues es una percepción un poco distinta, ¿no? ¿Qué tal te pareciera probar un Negroni, Luis, sin alcohol? ¿Cómo lo ves? Sabiendo que un Negroni normalmente lleva Campari, ginebra y vermut. Luis, no está Luis, lo perdí. Bueno, vale, no te escuchaba. No, ¿Cómo podrías percibir tú en un bar? Tú podrías ser un potencial cliente, ¿no? Si alguien viene y te ofrece un Negroni sin alcohol, ¿es algo que de plano le vas a rechazar o es algo que te pueda, digamos, traer algo de curiosidad? Pues generaría curiosidad, sobre todo porque la expectativa es que tú vas por un Negroni y esperas esa sensación, el sabor, el alcoholito. Entonces, pero pues bueno, sería una buena opción probarlo, por supuesto, ¿no? Vale. Eso es justo lo que queremos, ¿no? O sea, dar lo que aquí llaman el efecto wow, ¿no? O sea, dar una propuesta que se sale de la caja, ¿no? Como decían muchos, tienes que pensar fuera de la caja. Pues lo que empezaron a hacer este tipo de productos, yo creo que lo que hicieron es eso, precisamente, es pensar afuera de la caja para dar una oferta que hacia ese día no existía, ¿no? Eso es obviamente parte de lo que es ser creativo. De la mano viene de ese concepto lo que son los mocktails, ¿no? Que en los últimos años van muy de moda, ¿no?
podemos decir que un mocktail casi es un cóctel sin alcohol, pero pues hecho de otra forma, ¿no? Porque si vamos a repartir, ¿no? A dividir lo que es la palabra mocktail, pues nos damos cuenta que es la fusión de dos palabras, de lo que es mock y lo que es cócteles, ¿no? Y pues literalmente significa que es una simulación de cóctel, por lo cual es importante que cuando vamos a hacer un mocktail no hagamos un cóctel sin alcohol de toda la vida, sino que respete un poco todas las características que debería tener un cóctel. Y eso pues en el curso lo vamos a aprender. La parte ácida, la parte dulce, cómo balancear la sensación que tiene que tener a nivel de cuerpo, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando empecé a hacer ese trabajo, pues hacer un cóctel sin alcohol era mezclar lo que eran los zumos abiertos. Eso creo que lo han hecho todo, ¿no? La tendencia pues obviamente nos está llevando a otro nivel y pues entonces tenemos que darle la importancia que se merece también a todo el mundo sin alcohol. El mundo sin alcohol, cuando yo llegué, por ejemplo, al Caribe, solamente lo veían como oferta para los niños, ¿no? Y me costó más de un año hacerle entender a los ejecutivos de corporativo a nivel global que era una oferta que tenemos que dar a todos los huéspedes, no solamente a los niños, ¿no? Y eso es algo que va tomando fuerza siempre más cada día por el tema de las tendencias healthy, la gente quiere cuidarse un poco más a nivel de salud, pero también el tema alcohólico, ¿no? Y veremos aquí ahorita también otros temas que vamos a tocar en ese curso. Precisamente lo alcohol, ¿no? Es algo que también podría ser súper interesante tener en un bar y es algo que nos puede permitir tanto dar una oferta mejor al huésped que quiera cuidarse un poco más, pero tanto podemos verlo también por la parte de la rentabilidad. Si yo le sirvo 2 cócteles de 9 grados, pues obviamente si tendría 2 cócteles de 14 o de 15, pues el resultado final en el cuerpo del huésped es distinto. A lo mejor no puedo vender el tercero o ni siquiera podría haber vendido el segundo. Entonces, a nivel económico también es importante y las estrategias de marketing en ese caso tenemos que hacerla siempre, ¿no? Yo siempre digo desde un escritorio, ¿no? Para que la gente entienda un poco que se hacen antes, ¿no? No es ya en la fase operativa en el cual se determina el éxito de un bar, sino en la fase constructiva, ¿no? En la fase de cuando estamos haciendo el proyecto, ¿no? De cómo es toda la estructura de ese bar, pues obviamente de cómo voy a construir mi menú. La conciencia medioambiental es también otro tema que vamos a ver y la vamos a ver desde el punto de vista un poco más profundo, porque pues tener conciencia medioambiental no es simplemente no utilizar la pajita de plástico, sino es aprovechar por entero la materia prima, es aprovechar por entero toda la parte de los energéticos, ¿no? Y entonces yo creo que es algo también muy interesante para cuidar el planeta, es algo que nos hace diferente respecto a los bares que no aplican estas políticas. Veremos obviamente el hielo, la importancia que tiene en un cóctel. Para mí es el ingrediente más importante que hay. Hemos hecho prueba y hasta el destilado más rico del mundo con un pésimo hielo tiene un sabor que está pésimo. Y entonces la importancia creo que no solo es si utilizo una esfera, utilizo un cubo, la división, la temperatura, sino también a nivel de sabor, dependiendo de la calidad de hielo que utilizo, ¿no? Esto puede ser afectada o se puede sobresalir ese sabor, porque sabemos que la temperatura puede abrir diferentes aromas, la división que le va a aportar pues me puede dar una textura distinta al cóctel, entonces es algo que merece seguramente ser profundizado. Los aromas como protagonista, pues obviamente, por supuesto, son una de las cosas más importantes que hay, ¿no? El cóctel primariamente lo veo, entonces estéticamente tiene que ser hecho de una cierta forma para que sea atraente para el huésped. Luego, obviamente, el olfato juega un papel súper importante porque veremos en el curso que el gusto, pues solamente son 5, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que tengo la percepción de lo que es el dulce, el salado, el amargo, el agrio y luego tengo en la parte central, así siempre nos han dicho, vamos a ver si es verdad, lo que es el umami. Pero lo que nos determina lo que es una fresa, un plátano, una carne de ternera o una de cerdo, no es tanto el gusto, sino que es el olor. Por lo cual, el aroma es una de las cosas más importantes que hay. De hecho, Ferran Adrià, que creo que es uno de los genios más grandes que haya tenido la gastronomía a nivel mundial desde siempre, en su templo en Cala Montó, que era el Bulli, había prácticamente toda la parte de los aromas muy arriba, ¿no? Lo exaltaba muchísimo y tenemos que tener en cuenta que ahí está también
un ligado con nuestra memoria de la infancia, ¿no? Entonces, poder jugar sobre el lado sentimental también y emocional de lo que es nuestro huésped para que tengamos éxito a nivel de venta, a nivel de experiencia, pues es muy importante. Y ahorita, pues, su hermano, Albert Adrià, en conjunto con Bacardi, hicieron el Bacardi Innovation Lab y pues están haciendo un estudio, digamos, sobre los aromas, ¿no? De esa mano también va lo que es David Rios, un amigo que se ha embarcado en lo que es un proyecto que es My Memories, ¿no? Junto a una perfumista italiana que es Antonella Bondi. Entonces, pues esto nos dice que si los grandes van en esa dirección, yo creo que es la dirección correcta, ¿no? Entonces, tenemos que darle la justa importancia y aprender a cómo utilizarlo a nuestro favor. Obviamente, la experiencia y el pairing, ¿no? Ya le he hablado antes, es súper importante desde el punto de vista científico tener el conocimiento para poder hacerlo y pues es súper importante hacerlo de la forma correcta. ¿Por qué? Pues porque en esa foto, mira, tenemos lo que es un trago y lo que es nada más chocolate y fresa. Si no tuviera eso, yo nada más tendría un solo cóctel. Pero al tener eso, yo puedo tener el conjunto en mi boca de lo que es el cóctel solo, el cóctel comiéndome la fresa, el cóctel comiéndome el chocolate y el cóctel comiendo lo que es chocolate y fresa. Entonces voy a tener 4 sabores distintos, ¿no? De lo que es una misma oferta. Y entonces, pues esto obviamente es dar una experiencia más a lo que son los clientes, ¿no? Veremos cómo hacer el pre-batching, por qué es tan importante y a qué nos puede ayudar. Veremos, obviamente, que va de la mano el ready to go, o sea, cócteles ya hechos. Vamos a aprender cuáles son los ingredientes que yo puedo dejar ya mezclados por entero y que me aguanten un día, 2 días, 7 días, lo que sea, o lo que tengo que hacer, por ejemplo, en pre-batching, y entonces solamente hacerme distintas bases para luego ir cortando los procesos y los procedimientos para la ejecución. Entonces, estas 2 técnicas nos permiten ir mucho más rápido y tener un nivel de coctelería mucho más alto, a lo mejor de lo que podríamos hacer en directo por tema de espacio, herramienta, equipo y todo lo que a lo mejor no tenemos para poder conseguir ese tipo de resultado. Vamos a ver, por supuesto, los añejados. En algunos países, pues, están muy de modo de tendencia, en otros ya han pasado, pero es algo interesante que nos ayuda a tener un cóctel que evolucione en el tiempo, un cóctel que obviamente va a ser distinto en su salida desde cuando entró y es importante tener siempre, digamos, presente la importancia de la barrica, de la madera, del tostado de esa barrica. Vamos a ver, por ejemplo, en el curso, cuál es la función del añejamiento en barrica, ¿no? Principalmente son 3, la extracción, la subextracción y la oxigenación. Y pues iremos a ver en el específico cada una de extracción qué nos da como resultado final. Pues si nos daremos cuenta que obviamente el resultado final que podemos tener es algo sorprendente, ¿no? Aquí se puede elegir de tener un solo cóctel dentro de una barrica añejada o tener varias bases que me permitan hacer y construir más cócteles, ¿no? Para que tenga más rotación, para que sea más rentable. Y ahí entra todo el tema, obviamente, que nos va a explicar en un momento licenciado Luis por la parte de finanzas. Iremos a ver todo lo que es el mundo del café, que es un mundo muy grande, pero muy grande. Veremos la origen del café, qué es el café, veremos lo que es la variedad de café, porque a lo mejor la gente piensa que hay miles de variedades de café distintas y nada más hay 4 y 2 son las que más están consumidas y utilizadas en el mundo. Veremos los métodos de extracciones del café. Aquí tenemos unas cuantas máquinas y cada uno nos da un resultado distinto. De eso, pues obviamente, lo puedo servir nada más como cafetería o puedo llevármelo al mundo de la coctelería. Entonces, vamos a ver y aprender también, dependiendo del tipo de extracción, cómo me lo puedo llevar en lo que es el mundo de la coctelería. Aquí, por ejemplo, puse solamente un poco más en específico, que es el cold brew, que a muchos bartenders les gusta, y esa máquina pues es súper interesante y ese tipo de proceso nos da un café prácticamente pues único, ¿no? Es verdad que lleva más tiempo en su proceso, pero es uno de los cafés que más la gente predilige a la hora de utilizar el café en el mundo de la coctelería.
el mundo de la máquina del café expreso, ¿no? Aquí tenemos algunos datos que veremos muy en profundidad en lo que es nuestro curso de Bar Management, y nos daremos cuenta que hacer un buen expreso es tan complicado como hacer casi o más un plato que sale de la cocina. Hay muchísimos parámetros que tienes que ser en conjunto para que den un resultado que aromáticamente, porque el café obviamente toda la parte la tiene concentrada en los aromas, pues te dé como resultado algo único, ¿no? Aquí, quien es amante del café sabe a qué me refiero, ¿no? A mí el café me gusta, me encanta, y me enoja mucho cuando voy en algunos lugares y no me puedo tomar un café en condición, ¿no? Veremos, obviamente, pues todo lo que es la venta y el marketing, sus diferencias, sus similitudes, y pues vamos a ver el punto de equilibrio, en ese caso no económico, sino el punto de equilibrio que tengo que tener entre lo que es el concepto de venta y el concepto de marketing, pues para que lo que en inglés se llama upselling y cross-selling, pues tengan su máxima expresión, ¿no? Y que nos den y nos brinden el máximo resultado posible, ¿no? Todas esas informaciones al final, señores, las vamos a utilizar para hacer ¿qué? Pues para hacer una elaboración de un menú, que es al final la oferta que el huésped ve. Entonces, si bien parece muy sencillo, ¿no?, hacer un menú, pues estamos viendo que está bien complicado toda la parte de conocimiento que tienes que tener detrás para brindar luego una oferta al huésped que la lleve hacia donde la empresa quiere, ¿no? Sea un hotel, sea un bar, sea un restaurante, y seas tú un bar manager o el dueño, ¿no? Estas informaciones creo que son fundamental para que tú puedas llegar al final a construir algo que te permita pues hacer lo que es la parte importante, que es sobrevivir, ganar, porque todo el mundo pues vamos a trabajar con un único objetivo, ¿no? Que es obviamente divertirnos, pasarla muy bien, eso está muy bien, pero creo que a nadie le gusta o le gustaría pues ir a trabajar en un lugar en el cual no lo paguen si es empleado, o si es el dueño que cada mes vaya pidiendo dinero e inclusive tenga que ponerlo, ¿vale? Entonces, todo eso es la parte operativa y mucho más, pues obviamente no quiero aburrirle 3 horas hablando, porque pues por eso tenemos lo que es el curso, y ahora nos pasamos a todo lo que es un poco la parte y el mundo de la finanza, ¿no? Luis nos va a ilustrar, a hablar un poco de los temas que vamos a tratar a nivel financiero y administrativo en el curso. Os pido que hagáis un esfuerzo aún de unas media horita para escuchar esta parte, ¿no? Yo creo que es algo que nos va a aportar mucho a nivel profesional a todas aquellas personas que se dedican a ese mundo de la hospitalidad a nivel ejecutivo o que son los dueños, ¿vale? Luis, te dejo la palabra y pues ahí vamos. Claro que sí. Gracias, Carlos. Muy interesante la información operativa, comercial, la magia, la hospitalidad, el servicio, pero tenemos que entrar también al mundo de las finanzas y a la administración, que también es muy, muy importante, por supuesto. Vamos a hablar primeramente de la estructura financiera en el bar. Es muy importante que tú definas cuál va a ser esa estructura específica y no solamente aquella estructura general contable. Cualquier bar necesita una estructura desde los ingresos, el costo, la utilidad marginal, déjenme ponerle aquí, la utilidad marginal y todos aquellos elementos que en conjunto te van a llevar a que tú vayas evaluando el resultado financiero. Me han preguntado, oye, quiero poner un bar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es definir tu producto. ¿Cuál es tu producto? ¿Hacia quién va dirigido tu producto? ¿Dónde va a estar ubicado tu negocio? Y entonces a partir de ahí tú tienes que empezar con una planeación estratégica en la que vas a definir el producto, ubicación, precios. Vas a empezar a diseñar lo que va a ser tu menú. En este caso, hablando de un bar, vas a diseñar el tipo de bebidas que vas a ofrecer, tanto alcohólicas como no alcohólicas, como decía Carlos. Una vez que tú ya tienes visualizado cuál va a ser tu producto específico, lo que tienes que hacer a continuación es darle una forma. Empezar la parte, digamos, administrativa, construirlo.
Empezamos. Me dicen, ¿por dónde empiezo? Bueno, ya definimos el producto, ahora necesito que costeemos todos y cada uno de los elementos que conforman cada receta o cada uno de ellos. Una vez que ya lo tienes definido, lo que vas a hacer es establecer un precio de venta sugerido, ¿de acuerdo? Un precio. Y entonces vas a poder determinar cuál es el costo potencial de todo tu menú en el bar, ¿de acuerdo? Posterior a ello, tienes que ubicar cuál es el aforo disponible. El aforo sería el número de sillas o lugares que tiene el bar. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera tú dentro de tu planeación vas a ver cuál es la gente que puede llegar, la gente que puede servir. Y en base a eso determinar un posible cheque promedio, ¿de acuerdo? Para poder proyectar ventas. Entonces nos tenemos que ir paso a paso definiendo hasta llegar desde lo general a lo particular. Ya tengo entonces la estructura de mis productos, ya tengo su ingreso, ya tengo su costo. Ahora sigue, ¿cuál es el personal que yo necesito para que opere mi bar? ¿Cuáles son los gastos de operación en los que voy a incurrir? Y luego entonces determinar lo que será la utilidad de operación, más todos los gastos que vienen adicionales. Entonces es muy importante que tú empieces a visualizar cuál es el horizonte en el mundo de las finanzas y cuál es la expectativa. Quiero decirles que gran parte de los sueños de un emprendedor se ven frustrados, se ven truncados, porque precisamente nos emocionamos mucho en el producto y demás, y la parte financiera la dejamos al final, ¿no? Entonces, tú puedes ver un bar que está totalmente lleno y dices, bueno, pues debe ser un bar o un establecimiento exitoso. Y vas tras bambalinas y resulta que no, o sea, que hay un descontrol, que no hay una buena planeación, que no hay costeo de recetas y que todo gira por instrumentos. Entonces, de pronto te das cuenta que al año y medio, pues cerraron. ¿Por qué? Porque no nos pusimos a pensar en la generación de esa rentabilidad y todo lo que pasa en los procesos, pagos a proveedores, la misma nómina, el pago de impuestos, y de pronto ya tienes un monstruo arriba de ti y pues la única salida es cerrar el negocio. Entonces, sí es muy importante la planeación y definición del producto. Esto lo vamos a ver precisamente en la primera parte. Nos regresamos un poquito, Carlos, ahí. Bien, la otra parte es administración de las compras y los almacenes, que es otra parte fundamental. Y establecer los indicadores de rentabilidad en el bar. ¿Cuáles van a ser los indicadores? Uno va a ser el cheque promedio por segmento, incluso por familia de cada una de las bebidas, para ver en conjunto cuáles son aquellas que te van a equilibrar el costo de tu carta. Otro indicador de rentabilidad sería el porcentaje de costo de bebidas, que más adelante vamos a ver algunos paradigmas que hay por ahí. Y el control interno. El control interno va a ser fundamental en esta estructura del modelo de negocio. Esta primera parte es cómo vas a visualizar el negocio desde todas las aristas. Y el control interno precisamente te va a blindar tu negocio, va a hacer que tú permanezcas en el tiempo. Sabemos que este tipo de establecimientos en hotelería y restaurantería o bares, somos muy vulnerables, somos un sector muy vulnerable. Entonces, debemos de cuidar desde todas las aristas aquellos principales elementos que van a hacer que todo funcione, que todo lo que entra, el dinero que entra, la mercancía que entra, los insumos que entran, todo está perfectamente controlado y hay medidas para hacerlo. Entonces, en el curso vamos a ver todo este cronograma, digamos, o toda la secuencia de lo que debes de considerar al pensar abrir un bar. Y si eres administrador o si eres gerente de un bar, en un hotel o en un restaurante, esta información te va a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque te va a ampliar la visión. Ahora sí, Carlos, ¿cómo medir el ingreso y la rentabilidad en el bar? Vamos a ver la siguiente. Lo primero, como les decía, es el costeo de recetas y pruebas de rendimiento. Esto es muy, muy importante, de verdad. Debes de tener claro, primero, separar tus productos por familia, por familias. Esto va a ser fundamental para que tú vayas determinando cuál es el costo potencial de cada familia. Por ejemplo, la familia de las cervezas, la familia de los vinos, los destilados, el café, las bebidas no alcohólicas. Todas ellas van a tener diferente porcentaje de costo, ¿no? Entonces,
Es común que en el medio se maneje que el porcentaje de costo de bebidas es entre un 19 y un 21%. Eso es completamente erróneo, porque imagínate, si tú tienes un vino a la venta y va a depender del precio, pues el costo del vino puede oscilar entre un 35 hasta un 40%. Entonces va a depender del costo del producto y al precio al que tú lo vendes, ¿vale? Entonces no va a tener el mismo costo una cerveza que un ron, que un vino o un destilado. Entonces, por eso, en esta parte vamos a ver cómo costearlo, cómo determinar el costo potencial y el costo real. ¿Cuál sería el costo potencial? Fíjense, aquí vamos a diferenciar ya más a detalle. El costo potencial va a ser la suma de todos los costos de los productos que yo estoy ofertando y sacando el promedio de todos esos productos. Es decir, que si yo tengo 20 productos, sumo el costo de los 20 productos, las bebidas, y me va a dar ese promedio. Ese es mi potencial. Es decir, que si yo vendiera cada una de esas bebidas, tendría un costo medio, no sé, a lo mejor 22%, pero dentro de ese conjunto tendré algunos que tengan el 10%, posiblemente algunos cócteles, alguna cerveza el 20%, vinos el 35%, y esa mezcla me va a dar el costo potencial. Es mi costo al cual yo oferto. Y por otro lado, lo voy a enfrentar contra el costo real, cuando ya tenga de mi punto de venta todo lo que se vendió a costo, y ese porcentaje lo voy a ir monitoreando contra mi costo potencial. Ejemplo, si mi costo potencial me arroja que es un 24% y el resultado financiero en un mes me arroja que yo traigo un costo del 37%, lo primero que vas a decir, ¿qué pasó? Y lo típico, ¿quién nos está robando? ¿No encontró en la mercancía? No, habría que ver que posiblemente el desplazamiento de los productos fue acerca de aquellos productos que tenían mayor costo. Si la mayor parte de la venta en la popularidad fue de vinos, pues ese porcentaje de costo estaría ciertamente dentro de parámetros. Pero si yo tengo ese 37% y resulta que vendí puros cócteles y cervezas, entonces ahí preocúpate, ¿no? Porque imagínate, traes un costo real del 37% y el costo potencial de esas dos bebidas es del 18%, entonces ahí tenemos un diferencial. Esa es la parte que vamos a ver específicamente con algunos ejemplos. Después tenemos que ir monitoreando el costo en relación al ingreso, porque acuérdate que tú tienes que establecer una meta, y si la meta basada en ese potencial es un 28% de costo de bebidas, entonces tú la vas a ir monitoreando. Lo que vas a hacer es dividir el costo total entre el ingreso total de bebidas y eso te va a arrojar ese indicador. Y lo importante aquí es irlo monitoreando. Cuando se salga de parámetros me refiero a que se salga de 2-3 puntos porcentuales, habría que ir a ver qué está sucediendo. Y por otro lado, la rentabilidad en el bar. Aquí sí les voy a recomendar que lo segmentemos por familias y la rentabilidad la vamos a acotar a dos elementos importantes, el ingreso y el costo de venta, para obtener la utilidad marginal. Entonces tú vas a ir monitoreando la rentabilidad, la utilidad marginal en las cervezas, en los cócteles, en los vinos y después el conjunto. ¿Para qué? Para ir viendo aquellos productos que te dejan los mayores márgenes. Y no solamente los márgenes en términos porcentuales, sino en términos monetarios. Por ahí se dice que, y es cierto, que los negocios no viven de porcentajes, viven de dinero. Y así me contestó un ejecutivo durante una charla, cuando preguntábamos acerca del costo en bebidas. Decía, mira, pues nosotros tenemos un costo del 35%, pero vendemos mucho vino. Pero ¿sabes qué, Luis? A nosotros lo que nos interesa es el dinero, la rentabilidad que nos está arrojando ese es nuestro producto, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en consideración lo que llamamos ratios o porcentajes, pero no perdamos de vista que el negocio necesita generar rentabilidad. Y luego tendremos la administración de stocks y almacenes. Aquí vamos a involucrar otros elementos que vamos a ver en las siguientes gráficas, pero son puntos importantes. El stock en almacenes y en el propio bar. ¿Cómo? Aquí vamos a ver específicamente cómo controlarlos. Y entramos a las herramientas poderosas. Fíjense, estas tres herramientas que yo le llamo poderosas para el bar son la popularidad enfrentada contra el costo o contra la rentabilidad. Ese es primordial.
Esa es una de las herramientas más valiosas con las que puede contar un barman. Saber qué producto es de alta popularidad y alta rentabilidad. A eso le llamamos productos estrella. Alta popularidad, alta rentabilidad, porque tienen costo bajo. Entonces, imagínate que tú dentro del universo de toda tu venta puedas identificar cuáles, en qué segmentos se encuentran, pues vas a tener mejores herramientas y más información para toma de decisiones. El siguiente punto es determinar tu punto de equilibrio. Esa parte es fundamental para cualquier negocio, ¿eh? Y no solamente en los bares. Perdón. Imagínate que yo te pregunto ahorita en este momento, en el mes de agosto, si ya determinaste cuál es el punto de equilibrio en cheque promedio y en número de comensales, o en número de asistentes al bar, ¿no? Entonces me dices, ¿y cómo le hago? Si no tengo información. Bueno, entonces vamos a sentarnos para visualizar mi proyección del mes de agosto, donde tenga los ingresos proyectados, mis costos, todos mis gastos, y a partir de ahí voy a identificar cuáles son aquellos gastos fijos y variables. Con esos tres elementos, el ingreso llamémoslo comensal o asistente al bar, tengo el ingreso, tengo el costo fijo y el costo variable. Y de esa manera lo que vamos a hacer en el curso es establecer cuál es el punto de equilibrio en cheque promedio, fíjense muy bien, en cheque promedio y número de asistentes al bar. Eso te va a permitir que tú tomes cartas en el asunto, porque de repente, si yo hago el análisis en un bar, me puede arrojar que yo necesito tener una afluencia del 17% sobre el aforo que tengo disponible y a un cheque promedio de 170 pesos. Esa información es súper valiosa y me va a ayudar a tomar decisiones. Y repito, sobre todo en estas épocas de crisis, llamémosle, en la que todos estamos viviendo, se hace fundamental esta herramienta. Y propiamente digamos, en actividades normales, es usual que los negocios vayan monitoreando cuál es el ingreso mínimo para no ganar ni perder. Y esa es una herramienta fundamental para cualquier gerente del bar. Eso te va a empoderar con información para toma de decisiones. Y por supuesto, la elaboración de presupuestos y planeación estratégica. De verdad, yo no concibo un establecimiento que no cuente con presupuesto, porque vas a la deriva. Vas como que, ¿para dónde voy? Voy bien, voy mal. Y ya de pronto te das cuenta de que pues el negocio se vino abajo y pues ya no puedes hacer nada. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad y todos estos tres elementos los vamos a ver en el curso. Vamos a ver esta siguiente laminita que viene, déjenme ponerla un poquito más grandecita. Fíjense muy bien, qué interesante es que tú dentro de todo tu menú, ¿verdad?, de bebidas, puedas identificar en un mes o en un periodo cuáles son aquellos productos que tienen alta popularidad, que son arriba en el gusto del cliente, pero que además tienen alto margen de contribución. A eso les vamos a llamar estrella. Esos son los productos que debemos tener muchísimo cuidado en la preparación, porque por algo al cliente le encanta, ¿no? Además del servicio y todo demás, pero la presentación de la bebida, que está muy rica, los ingredientes, eso hace que esté en el gusto del cliente. Pero por otro lado, es muy importante que tú también tomes en cuenta que identifiques cuáles son aquellos productos o aquellas bebidas de baja popularidad, pero que además tienen bajo margen de contribución. ¿Sí? Entonces, estos productos, al tener bajo margen de contribución, es porque tienen un costo alto y tenemos que identificarlos. A estos productos les llamamos perro, porque tienen baja popularidad, no se mueven y además tienen muy poca ganancia. Entonces, esto quiere decir que posiblemente en tu stock o en tu almacén del bar tengas productos que no se están desplazando. ¿Por qué? Porque están dentro de este cuadrante. Al cliente no le gustan. Puede ser que a lo mejor estén caros, no les gustan, no están promocionados. Y ciertamente yo he recomendado que cuando tú ubiques una bebida perro por más de 6 meses, habrá que considerar la posibilidad de quitarlo y esto te va a permitir seguir innovando y meter productos nuevos. Por otro lado, vamos a tener, fíjense, alta popularidad, bebidas de alta popularidad, pero ¿qué crees? Bajo margen de contribución. Se venden mucho, le encanta a la gente, pero su margen de contribución está por debajo de la media. El tener bajo margen de contribución es porque tienen un costo alto.
Y ahí yo les he recomendado, a ver, vamos a revisar los ingredientes, vamos a revisar el costo de la bebida, vamos a hablar con el proveedor. Entonces, porque la primera instancia en la que de repente pensamos, pues súbele el precio, ya tenemos la popularidad y pues subiéndole al precio ya logramos el margen de rentabilidad. No, no siempre es así, porque es muy peligroso subirle el precio a una bebida porque puedes incluso matar su popularidad y convertirla, en vez de estrella, llevártela a un producto perro, que baje la popularidad y que tengan bajo margen de contribución. Entonces, vamos a ver las diferentes estrategias cuando te encuentras tus caballitos de batalla, que yo les llamo, y que son los primeros candidatos a convertirse en estrella. Y entonces, vale la pena saber cuáles son. Por otro lado, vamos a tener aquellas bebidas que van a equilibrar tu carta. Y fíjense, a esto lo llamamos rompecabezas. Son aquellos de baja popularidad, pero ¿qué crees? Alto margen de contribución. Tienes mucha ganancia, pero no se desplazan. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues la promoción, la pancarta, no sé, hacer algunas degustaciones. Aquí lo importante es promover ese producto, esa bebida, porque ya sabes que si se empieza a vender, tiene alto margen de contribución y te lo puedes llevar a una bebida estrella. Entonces, esta herramienta es fundamental, esta herramienta vale oro. Y esto te va a permitir tomar decisiones a ti como gerente del bar y a todos los chicos en el bar. Imagínate que tú ya, cada que termine el mes, tú ya tienes planteada la estrategia basada en esta herramienta. Y entonces vas a empezar a definir los caminos que vamos a seguir, las metas que vamos a lograr y vamos a evitar que el chico que no tiene conocimiento al respecto se vaya a querer promocionar aquellas bebidas que le van a dejar mayor ganancia. No todo eso es el negocio. Tenemos que buscar una venta que sea muy estratégica, no una venta agresiva. Y eso es lo que muchas veces nos encontramos en los bares. Entonces tenemos que cambiar toda esa perspectiva y ofrecerle al cliente un buen producto que quede satisfecho y que además me deje una buena rentabilidad. ¿Sale? Entonces, esta es otra herramienta muy bonita que vamos a ver a detalle. Adelante. Y por otro lado, la importancia del par stock en los bares. Este es un tema muy polémico, de mucha importancia, y tiene que ver primero con el almacenamiento, la parte de cómo, primero, el objetivo es evitar faltantes a través de una buena administración de todo lo que son tus almacenes o el propio bar si es que no cuentas con ellos. Es muy importante que ustedes lleven a cabo inventarios físicos. Y no solamente, de repente le digo, ¿cada cuándo haces inventarios? Cada mes. ¿Cómo? Los inventarios deben hacerse de manera diaria. Y si es necesario, cada cambio de turno. ¿Por qué? Porque esta área es muy, muy altamente vulnerable y se vuelve más vulnerable cuando tú manejas bebidas de alto precio, de alto costo. Entonces, para evitar faltantes o monitorear aquellos faltantes, sí es muy importante la parte de los inventarios. Por otro lado, te va a permitir, el par stop y el inventario te va a permitir programar compras basados en el desplazamiento de tus ventas. Y el siguiente es el control financiero contra las ventas. Es decir, de pronto yo hago una selectiva y digo, ok, a ver cuánto se vendió en el bar, qué productos se vendieron, a costo. Fíjense, esos productos que se vendieron, si yo los llevo a costo, me va a dar una cantidad que tiene que ser similar a lo que me arrojan las compras o el inventario final, o sea, la diferencia. Entonces, es muy importante estar monitoreando y conocer todas esas herramientas. Cómo a través de pruebas selectivas tú puedes detectar si tu costo está bien valuado, si no hay faltantes. Imagínate que yo llego al punto de venta y entonces digo, ok, se vendieron, vamos a suponer, puros vinos, ¿no? Puros vinos. Ok, ¿cuántos vinos se vendieron? A ver, pásame el costo de estos 50 vinos que se vendieron. A costo me representan 3,000 pesos. Ok, esos 3,000 pesos lo voy a comparar contra el costo real contable para identificar efectivamente que esa venta con ese costo equivale a las salidas o al costo que estoy reflejando en la contabilidad. Y miren, se pueden llevar sorpresas, ¿eh?
me he encontrado con sorpresas muy, muy desagradables. Entonces, esta parte la vamos a ver a detalle, vamos a ver máximos y mínimos, cómo calcularlos en base a tus proyecciones. Entonces, de verdad, son temas muy, muy interesantes y sobre todo quiero decirles algo. De verdad, que no olviden que la administración y las finanzas van de la mano y que va a ser tu blindaje, ¿sabes? Y qué bueno que si tú tienes ese sueño como emprendedor, lo puedas llevar a cabo armando toda una estructura. Les voy a dar una guía de cómo empezar un bar desde cero, ¿no? Una guía que preparé todos los puntos que debes de tomar en cuenta o todos los puntos importantes para un gerente de bares en un hotel o en un restaurante y les va a servir y se van a poder dar cuenta de cuáles son aquellos aspectos o aquellos elementos que nos hacen falta, ¿verdad?, reforzar y que vamos a ver también en este seminario. Entonces, la verdad es que es un tema muy amplio, pero muy interesante. Listo, continuamos. Vamos a ver si alguien tiene alguna preguntas y respuestas. A ver, fíjate, Carlos, por aquí hablaban de que las tendencias sin alcohol son excelentes. Déjame ponerte. ¿La tendencia? Sí, dice que las tendencias, que ahora la tendencia son las bebidas sin alcohol y que son excelentes. Claro. Hay mucho de eso, y es un tema que en todo el mundo va de moda. Entonces, seguramente es algo que tenemos que darle la importancia correcta. Ok, muy bien. Por aquí nos mandan algunos saludos. Desde Tequila, Jalisco, Marta, algunas personas que nos están acompañando. Y pues bueno, vamos a platicarles acerca del próximo evento. El próximo evento, el seminario, va a estar, si nos puedes compartir, Carlos, ahí la información acerca del evento. Bueno, pues vamos a tener este seminario la próxima semana, del 10 al 14 de agosto. Los esperamos. Por ahí tenemos, aquí está la invitación para que nos acompañen. De verdad, es un seminario muy, muy interesante, de mucho valor. Y como les decía, hay que prepararnos para cuando lleguen las oportunidades. Yo creo que esta es una excelente oportunidad. Dice, con respecto a los en eventos, ¿se manejarán? Sí, nos pregunta Chos Ortega, con respecto al tema de los costos en eventos, ¿se manejarán? Sí, incluso vamos a ver el costo de las bebidas en buffets, ¿no? Por ejemplo, en buffets de las propias bebidas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estarlo monitoreando ese costo? Sí lo vamos a ver, Chos. Entonces, pues aquí les dejamos los datos, informes al correo con adriana.mateos, aquí se los voy a poner, adriana.mateos. A ver, aquí hay preguntas, Déjenme ver, powerpeople.mx, aquí les comento. Con respecto al, dice, saludos de Chihuahua, buenas conversaciones, Barman Academy. Adriana, Mario, salud, Mario y Amil, saludos de Chihuahua. Muchas gracias por acompañarnos, Mario. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Gracias. Sí, la verdad es que, miren, en la parte financiera, por ejemplo, vamos a ver simuladores financieros, algunos casos de estudio. Por eso es que a los participantes les pedimos que lleven o que tengan a la mano su laptop. Les mandamos la información en PDFs y algunos archivitos en Excel. Y lo más interesante es que si algún alumno dice, oye, fíjate que pues esto no lo alcanzamos a ver en el curso, tiene esta plantilla, con muchísimo gusto les haremos llegar información. Créanme que queremos que este seminario cumpla sus expectativas, pero más que eso, también los refuerce en la parte profesional, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí les pongo de nuevo el curso. El seminario es del 10 al 14 de agosto, es de 5 de la tarde a 8 de la noche, son 3 horas diarias y tenemos una clase bono, una masterclass a la siguiente semana, impartida con Carlos. No sé si quieras agregar algo más, Carlos.
No, de mi parte es todo, pues obviamente agradecer a todos aquellos que nos han acompañado en esa charla en vivo, a todos los que la van a escuchar, digamos, en diferido, ¿no? Un poco más adelante. Y la verdad que sí, yo creo que es algo muy interesante, pues yo soy testigo de que la finanza, pues sí te ayuda mucho, es súper interesante, pues yo me apasioné a eso y me tomé varias certificaciones también un poco que vayan un poco más allá de lo que es el bar management con el licenciado Luis y la verdad que sí creo que como dices tú en tu charla es oro, ¿no? Porque pues realmente te ayudan mucho para que tú puedas tener y obtener tus beneficios al final, ¿no? Porque como dices tú, pues tener un lugar de mucho éxito porque está lleno de gente, pero que no sea rentable, pues yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Entonces es importante tener toda la herramienta esa y obviamente pues es muy importante lo que hemos visto antes, que nos ayuda a generar la oferta de la forma correcta. O sea, al final es un conjunto que creo que uno es imprescindible del otro. O sea, yo desde siempre, quien me conoce, ¿no? Oscar Chos Ortega, que te hizo la pregunta si trabajó conmigo y lo sabe, soy muy crítico en eso. Entonces, digamos que ese curso también ha nacido un poco para brindar herramienta de lo que yo he visto que faltaba un poco a donde he ido, ¿no? Entonces, creo que no existe un bar manager que sepa hacer solo la parte administrativa y no sepa de coctelería, o que sepa de coctelería y no sepa hacer la parte administrativa. O sea, ahí pues o eres un secretario, o eres un contador, o eres un bartender. O sea, para que seas un bar manager, pues tiene que saber los dos. Si no, pues digamos que ese título, a lo mejor la gente te puede llamar así, pero nosotros sabemos que algo falta, ¿no? Oye, mandan saludos desde Nueva York, Aska Christian, desde Nueva York nos están Tenemos acompañando. muchos amigos ahí, todo el circuito de los 50 Best y relacionados que seguramente nos están viendo y ahí tengo buenos amigos. Oye, Saludos a todos. fíjate, a mí me interesó mucho este programa, la verdad, y te agradezco mucho la invitación, porque veo una gran necesidad. Necesitamos fortalecer al bar manager con esas herramientas. A mí me encantaría ver a ese bar manager interpretando sus estados financieros, ¿no? Y lo padre de todo esto es que no necesita ser contador, ¿eh? Y siempre se los digo, Carlos, tú eres testigo, porque llegan Claro, contados así como que, la parte financiera, no sé de contabilidad. No, no se preocupen. La tarea de la contabilidad la va a hacer el contador. Lo que nosotros tenemos que aprender es cómo interpretar esa información, ¿no? exacto. Cómo tomar decisiones, cómo no ser solamente el gerente que, pues sí, mira, está registrando la venta y muchos se enfocan en eso. No, es que estamos vendiendo muy bien, pero de pronto te das cuenta de que dices, híjole, pero el negocio, ¿sabe qué, señor? Tenemos que cerrar. ¿Cómo? Si el bar estaba lleno. Sí, pero no te diste la oportunidad de ir atrás para ver qué pasaba con la rentabilidad. Y todo lo que vendiste, alguien se lo llevó y no fue el negocio, ¿no? Entonces, Claro. toda la parte del blindaje, herramientas que debe conocer el bar manager en cuestión a cómo blindar las operaciones, todas las auditorías, control interno, eso los va a fortalecer, los va a hacer más grandes. Y repito, el elaborar un estado financiero, hacer un presupuesto, ¿no? Costear recetas, por qué una prueba de rendimiento, por qué tiene efecto en el costo, por qué en el gasto, estar al pendiente de la rentabilidad. Mira, fíjate, Carlos, en alguna ocasión me decían, es que a mí me contrataron y me dijeron que era sobre utilidades. Mi bono era sobre utilidades. Y luego dice, pues es que nunca vi las utilidades porque pues nunca vi un estado financiero. Dice, bueno, ciertamente me lo enseñaron, pero nunca lo entendí. Y entonces estaba frustrado. Le dije, bueno, pues si tú conocieras la estructura de tu estado financiero, de tu estado resultado, ingreso, costo, gasto, utilidad, pues sería otro cantar, tendrías otra visión y la manera de decirle al director o al dueño del restaurante o del bar, mire, pues aquí hay rentabilidad y esto es lo que me toca, ¿no? Pero desafortunadamente es un tema que todavía está así como que le tenemos miedo y no, esa es la parte que a mí me corresponde transmitirte y decirte que las finanzas es lo más hermoso que te puede pasar, ¿no? ¿A poco no? O sea, y tú eres Pues testigo. sí, pues es realidad, porque mira, ¿quién se esperaba la pandemia? Pues lo que van a sobrevivir es lo que sé, que tenían una buena administración financiera, porque todo lo demás es por pena, pero van a cerrar, porque a lo mejor tenían
un muy buen flujo de caja, pero no tenían una buena rentabilidad. Entonces, pues puedes tener mucho dinero que te pase por las manos, pero al final a repartirlo todo, en tus manos queda muy poquito. Entonces, luego cuando tienes algo de inesperado que nos enfrenta como ahorita, pues no tienes el dinero y la fuerza económica para sobrevivir, ¿no? Eso es importante. O si todo está bien, pues obviamente no vas a tener el éxito económico, la libertad financiera que todo el mundo busca, ¿no? Yo creo que la parte administrativa es fundamental a la hora de gestionarlo. Mira, yo desde ya hace tiempo y ahorita aún más, hasta me lo he llevado a la vida personal. O sea, gestionarte la vida como si fuera una empresa es la única que te permite tener y manejar correctamente los ingresos, ¿no? Yo tengo que ser sincero, ¿no? Lo digo y no me avergüenzo. Si la pandemia me hubiera sorprendido el año pasado, pues a esta hora la iba pasando muy mal. Por suerte me sorprendió este año que con una educación financiera, pues puedo sustentarme un poquito, ¿no? Y en las esperas que los mercados se reactiven. Entonces, creo que es algo que no solamente podemos utilizar en lo que es la vida laboral, ¿no? Del trabajo, sino que te lo puedes llevar como forma de administrar tu vida, ¿no? Y eso, pues obviamente, te la hace pasar mejor o peor en los momentos difíciles. Entonces, creo que la herramienta financiera es la clave para tener éxito a nivel laboral. Si no tienes esa parte, pues creo que algo pasa y seguramente nunca lo vas a alcanzar. Eso es un pensamiento mío personal, la verdad. No, y es genial. O sea, mira, ahorita te voy a contar rápidamente les voy a contar rápidamente una anécdota, pero nos dice el 18 Ernie, excelentes saludos cordiales desde la séptima maravilla del mundo, Machu Picchu, Cusco. Sí, señor. Oh, wow. ¿Qué tal? Ahí sí. ¿No? Me habla hace 15 días un emprendedor, tiene como 32 años, tiene 5 establecimientos. Y entonces estaba preocupado porque dice, bueno, pues ya sacamos todos nuestros ahorros y pues esto no tiene para cuándo. ¿Qué hago? Le dije, bueno, pues entonces búscate a tu equipo de trabajo, a las personas a las que les has estado pagando para que en conjunto vean acciones, porque lo importante es que ya tienes el negocio, ¿sí? O sea, ya tienes el negocio y ya sabemos que tenemos el problema o el inconveniente, entonces ahorita lo que nos queda es salir adelante. Entonces me dice, ¿qué crees? Pues fíjate que de las personas a las que les llamé, una cuarta parte me respondieron. ¿Cómo? Dice, sí, y me siento muy triste me siento triste conmigo mismo y frustrado porque no tuve la capacidad para poder administrar y para poder dimensionar y hacer un plan de trabajo y en vez de pagarle a 200 personas que después me dieron la espalda, enfocarme en las 20 principales y volver a resurgir el negocio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que debemos de tener esa visión del negocio y aún ante estas circunstancias, Carlos, sí, efectivamente estamos sacando nuestros ahorros y qué padre, pero pues tenemos que buscar una retribución al respecto, ¿sabes? Yo esperaría que mis colaboradores de la misma manera me llamaran y me dijeran, señor, ¿qué hay? ¿Hay algún nuevo producto? ¿Vamos a implementar algo? ¿Vamos a tomar algunas clases? ¿Vamos a regresar a limpiar? ¿Qué es lo que viene? Y entonces, de verdad estaba totalmente frustrado y le dije, mira, vamos a sentarnos a armar tu plan de negocio para que regreses. Y dentro de esos 5 tiene 3 bares. Que muy exitosos, en épocas normales. No sé cómo le va a hacer ahorita. Entonces, estamos reestructurando toda su planeación financiera y no solamente la planeación financiera, ¿sabes? Todas aquellas aristas que ciertamente tienen que ver con las finanzas, pero que tienen elementos cualitativos, como es la motivación, el que la gente esté contigo, el que te respondan y esa pasión, no solamente por el dinero, ¿no? Que lo que te mueva es el dinero, sino que lo que te tiene que mover es la pasión por lo que haces, ¿no? Exactamente, mira, te hago yo también un pequeño ejemplo que se encaja perfectamente con lo que me estás diciendo. Mira, tengo un amigo que vive en Panamá desde hace muy poco. Se mudó desde Europa a Panamá por un proyecto suyo personal para abrir un bar con sus socios y todo. Pues sí, que crees, pues lo agarró la pandemia, por lo cual empezaron las obras, pero pues obviamente la tienen parada, ¿no? Panamá además volvió 2 veces en la cuarentena, o sea, un desastre. Pues ahí, pues no sé si nos está escuchando por ahí, os invito si pasáis por Panamá a ir a tomar algo en un lugar que se llama Goza.
os va a atender Federico, que es un excelente bartender y también está en nuestros equipos, que es nuestro director corporativo de mixología. Pues él, por ejemplo, gracias a su conocimiento, lo que está haciendo es sacar adelante el negocio. O sea, se ha puesto en marcha toda una serie de medidas y lo que están haciendo es vender cócteles ya hechos en botellas. Pero claro, Federico no tiene solo la habilidad de ser un buen bartender, pues tiene una excelente habilidades porque tiene un conocimiento que le permite hacer cosas súper interesantes, pero también tiene esa habilidad de diseño y todo. Entonces, él desde cero se hizo la etiqueta de su botella, eligió la botella, empezó la producción y, claro, se hizo un equipo. Yo el otro día, ayer creo, puso un vídeo en Instagram con la gente que iba con no sé qué de garrafón allá, ayudándole a Federico para hacer la parte de embotellamiento. Entonces, yo creo que eso es fundamental. O sea, si eres un buen líder, ¿no? Y eso también lo vamos a ver y lo vamos a aprender, la gente te sigue. Y entonces también en la mala los negocios pueden salir adelante. Claro, a lo mejor no con el mismo margen de utilidad, seguramente con 1000 dificultades y lo que sea, pues faltaría más, ¿no? Pues todos estamos en eso. Claro. Pero claro, desde cerrar sin reaccionar al tener herramienta para poder hacerlo, pues obviamente puede cambiar mucho lo que es el fin de tu historia, ¿no? O sea, hemos visto también que en las crisis hay gente que tiene armas poderosas entre creatividad, herramienta financiera y estilo otro, que inclusive van a tener más éxito de cuando eso no existía. Entonces, al final, en mi país se dice, intento traducírtelo literalmente a ver si tiene sentido, que es que no tienes que poner faja en la cabeza antes que te la haya rompido, ¿no? Entonces, siempre tienes que ver, ¿no? Es decir, ¿no? Antes que te pase algo súper malo, pues hay que reaccionar y ver si eso lo puedes medir antes y darle solución después, ¿no? Pero pues yo creo que es un curso interesante. El hecho de tenerte a ti como docente en la parte de administración y finanza, pero con muy pocos cursos de bar management tienen esa suerte, la verdad, porque por tu carrera que tienes a nivel curricular y el cómo lo explicas y cómo, ¿no? A mí me encanta porque yo siempre digo, mira, yo no tengo estudio de finanzas, no hice la universidad de eso ni nada, ¿no? Siempre aprendí trabajando y luego un poco a la vez me fui llevando los títulos cuando tuve la oportunidad. Y el hecho de poder tener la posibilidad de entender algo que no es mi idioma, ¿no? Porque al final tenemos que hablar en serio. O sea, si yo me apuntaría como bartender a un curso de finanzas, es como que yo me aprendo a curso de chino, no aprendo nada. O sea, no entiendo nada de lo que dicen. ¿Por qué? Porque si me hablan solamente en términos financieros, pues está muy difícil. Son dos idiomas completamente distintos, ¿no? Es como si yo fuera a hablar con mi papá de coctelería molecular. Me va a me dice, oye, pero ¿qué droga utilizas? O sea, ¿sabes? O sea, háblame de otra manera porque no te entiendo. Entonces, oye, aquí es lo mismo. Claro, pero esa es la magia, esa es mi pasión. Exactamente. Yo hago. Exactamente. Me gusta. Y muy bien. ¿no? Cuando llegan así como que, viene finanzas. Y no, hombre, me encanta cuando se van contentos de que sí aprendieron, de que sí captaron y digo, wow, qué padre que los atrapé, ¿no? Imagínate, yo hice 3 cursos contigo, así que oye, es la prueba que te ¿eh? Diles que fueron diferentes, porque si no van a pensar que repetiste 3 veces el mismo. No, 3 cursos distintos. 3 cursos distintos porque me gustaron. Inclusive me tomé el curso de finanza para hotel, que nunca tengo la idea de llegar a ser director de hotel porque son demasiado dolor de cabeza y viviendo adentro de los hoteles mucho tiempo, no, si puedo, pues preferiría otra carrera, pero sí me la tomé igualmente porque, por ejemplo, en mi caso, por el hecho de construir una consultoría para hoteles, ¿no? Claro. Eso también es importante y quiero que la gente también vea ese tipo de visión, ¿no? Por ejemplo, pues yo tenía la parte de conocimiento que me correspondía a mi área, ¿no? Pues llevo experiencia, he tenido la suerte de trabajar con muchos profesionales muy buenos, tomarme cursos de gente que sabía en los últimos años y todo, pero claro, al momento de ir como consultor de un hotel, el hotel es un conjunto de departamentos, entonces es verdad que yo voy como A y B inicialmente y dejando a un lado el objetivo que tiene la empresa de desarrollarse, para mí es fundamental hoy en día entender cómo funcionan un poco todos los departamentos en conjunto, cómo calculan y sacan sus ganancias. ¿Por qué? Porque mañana que me dicen, oye, mira, a mí me invitaron, por ejemplo, a una charla por una universidad en España sobre upselling y cross-selling en A y B. Pero eso se cruza de una cierta forma también con los otros departamentos. Entonces, para mí es fundamental entender la parte financiera
de recepción, de división cuarto y de todo eso. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes entrar de una cierta forma o menos para generar esa venta plus, ¿no? Entonces, yo creo que por la gente que quiere evolucionarse y no quiere quedarse siempre... Luego, yo conozco gente que toda la vida quiere ser bartender porque le encanta eso y no quiere involucrarse en otra parte. Pero si tenemos a alguien que le gustaría involucrarse de otra forma en el mundo del bar y luego, pues claro, ese mundo te lo puedes llevar también a lo que es el restaurante y otros tipos de... Estamos planeando contigo también estos cursos que obviamente van a estar más enfocados en otras, pero con la herramienta de esto, pues ya te puede llevar prácticamente todos los negocios y oficios que andan por ahí rodeando lo que es alimento y bebida. Entonces, creo que claro, es interesante. Digamos que estoy muy contento y satisfecho e ilusionado de ese curso y la verdad muy contento de tenerte, que aceptaste, que bueno que aceptaste de hacer, digamos, mi brazo derecho en lo que es la parte de finanza, porque pues obviamente es verdad que yo me tomé todas las certificaciones contigo, pero creo que no es lo mismo que lo explicara yo o que lo explicaste. Claro, bueno, pues la verdad es que ha sido una charla muy agradable, te lo agradezco muchísimo, les agradecemos infinitamente a las personas que estuvieron acompañándonos, que nos siguen acompañando todavía por aquí, pues invitarlos a nuestro próximo evento, que es del 10 al 14 de agosto, de 5 a 8 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Aún están a tiempo de inscribirse y de compartir esta experiencia por 18 horas. Así que, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos, que tengan una... Muchas gracias a ti. Y cuídense mucho, estamos en contacto. Claro que sí, y sobre todo, siempre tener muy duro que antes o después vamos a volver y vamos a volver a vernos en los bares, ¿eh? Eso sí, eso sí. Sí, sí. Aquí tengo un bar virtual, por ahí está. Exactamente, a ver cuándo invitas. Ok, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a Academy por esta oportunidad de hacer esta transmisión a través de su página de Facebook. Infinitamente agradecidos y pues nos vemos la próxima.